Está de nuevo en línea Dora Barrancos, historiadora. Decimos una de nuestras maestras a la hora también de pensar y analizar desde una perspectiva de géneros, perspectiva de derechos. Y la llamamos a ella para que nos ayude a mirar este protocolo que se difundió ayer y que decimos también nos afecta con especial crueldad a las mujeres. Dora, bueno, agradecemos la posibilidad de retomar la llamada. Nos estabas contando cómo hay que leer este protocolo. No, este protocolo, como tú lo dijiste, es inconstitucional de cabo a rabo, pero hay una cosa que evidentemente nos va a empezar a preocupar, es la absoluta marca de inconstitucionalidad en la que se va a ir colocando este gobierno. Y ahora vamos a la pregunta, digamos, a las connotaciones que tienen desde una perspectiva que la has indicado bien, desde las movilizaciones históricas de las mujeres en nuestro país, ¿no? A ver, hagamos un poco de historia reciente, sí. ¿no? Alguna vez escribí, no hace mucho, acerca de que el significado hondo de una crisis en nuestra sociedad, cuando hay hondura, cuando hay mucha profundidad de crisis, debe saberse que las mujeres van al ágora. Así ocurrió con madres y abuelas de Plaza de Mayo, así ocurrió con las lideranzas piqueteras. Yo voy a recordar que en el 2001, la verdad es que hubo grandes líderes mujeres en los acampes y piquetes que se llevaron a cabo, tanto en la zona de Plaza Huíncul, en fin, en todos los lugares del país. De modo que hay una larga experiencia de intranquilidad femenina frente a la severidad de las crisis. Y esta vez no va a ser diferente. Ahora, hay aquí yo diría, un agravante, porque hay ¿cómo decir?, la presunción inconstitucional de prohibir, de alguna manera, de inhibir y de hacer responsables, sobre todo a progenitoras, ¿no?, de manifestaciones con niñeces. La verdad es que yo voy a recordar algo, que también escribí, así que me siento cómoda en este mínimo saber que tengo como investigadora. Cuando en oportunidad de la tentativa de golpe a Alfonsín, aquella semana de Santa, recuerdan, ¿no? Ustedes saben que fue una de las circunstancias más conmovedoras sobre las que en aquel momento escribí, fue la presencia de familias con niños que llevaban, sobre todo que los llevaban en el cuello, padres y madres, como una afirmación rotunda del futuro democrático que queríamos. ¿Está claro? Las niñeces representaron en aquel momento el no pasarán, porque son efectivamente nuestras descendencias, niñas, niños, adolescentes, las que efectivamente inspiran del otro lado la necesidad de una actitud un poco crítica al menos para darse cuenta de la profundidad de la crisis. En fin, he dado algunos pincelazos históricos, ¿no? Y bueno, y ahora, seguramente lo dije ayer, estábamos con otras queridas amigas, colegas, militantes, compañeras feministas en una audición, y yo volví a decir, hay que saber que van a volver las mujeres a las calles, que van a buscar las mujeres, sobre todo porque hay un contenido elemental de lo cotidiano. Falta el pan, falta la leche, falta. Evidente que esa cotidianidad alcanza en primer lugar a las mujeres, que por otra parte, patriarcalmente, hemos sido connotadas como responsables de todos los cuidados. ¿Está claro? Sí. Por lo tanto, no se puede, sorprender nadie de que haya una resistencia activa de reclamo por parte de las que han sido designadas como cuidadoras. ¿Está claro? Entonces, estoy segura de que va a venir una resistencia fuerte por parte de mujeres en todo el país. Lo hayan votado o no lo hayan votado.
Ahora, espero también que mucha gente recalcule cómo ha sido su opción electoral. Entonces, insisto en decir que el protocolo es inconstitucional, que además agrava las condiciones generizadas de nuestra vida, porque propone la responsabilidad sobre todo en las mujeres, sin decirlo, porque son las responsables de los cuidados infantiles, etcétera, y la lectura generalizada de ese protocolo es elemental. Cuando hablábamos hace unos años, la llamamos también, por un caso que por ahí se acuerda, una jueza en la provincia de Misiones, la jueza Pochka en ese momento, había fallado, había emitido un fallo casi como una legislación, ordenando sacar de los cortes de ruta a mujeres, a embarazadas, mujeres con niños y además también embarazadas, llevarlas a una comisaría y después esperar que vinieran, ya sea un familiar, un padre, un marido o algo para retirarlas de ahí. Un fallo que pretendía esto, liberar los piquetes, decían, de los escudos humanos que son los niños o las mujeres embarazadas, decía ese fallo. Y realmente fue un escándalo en ese momento para nosotras y nosotros, y de ahí a ver cómo han ido tramando todo un sistema muy perverso de hostigamiento, de criminalización también de las madres cuidadoras, que son presentadas ya como malas madres en muchos casos. Así es, recuerdo la acción completamente inconstitucional. Sí. Digamos que hay piquetes y piquetes. Hay piquetes de primera clase. Cuando se manifestaba la gente del campo, los cortes eran energúmenos, cortes energúmenos. Hace poco nomás, en el área de Entre Ríos, a raíz de un episodio, en fin, que se constituyó como una circunstancia que también tenía que ver, bueno, con una mujer en orden a lo que disponía sobre su estancia, etcétera, etcétera. Recuerdan también que hubo piquetes. Esos son piquetes de primera categoría. Es decir, hay algo muy perverso, pero además es algo, digamos, perverso respecto a la referencia clasista de estas determinaciones. Por supuesto que no falta quien le recordara a la ministra cómo salieron a la calle contra la infectadura, ¿recuerdan? Sí. Cómo salieron a la calle a vociferar contra la elemental medida higiénica de que teníamos que quedarnos en la casa, y que ocuparon cuanto espacio creyeron que debían hacerlo. Y por otra parte, entonces, insisto en algo que es mi perspectiva más reciente. Como sabemos bien, este grupo es hiperliberal en lo estrictamente económico, como se va a ver, pero es fascista en sus circunstancias, yo diría, autoritarias. Hay que distinguir bien. Liberalismo ahí no hay. Hay puro autoritarismo de corte fascista. Y para aclarar, para complejizar un poco más o para particularizar un poco más, profundamente misóginos, ¿no? Antiderechos. Pero desde ya. Bueno, yo creo que hoy estoy sabiendo algo que me desgarra particularmente. Acabo de saber, y no puedo sino transmitirlo con alguna emoción. Estoy sabiendo que, por supuesto, van a terminar con el Salón de las Mujeres y la sala contigua, que era de mujeres y diversidad, que habíamos repuesto en la Casa de Gobierno. La verdad es que, comparado con la materialidad del alcance de este ajuste brutal, esto es de orden simbólico. Pero resulta que este orden simbólico es muy desgarrador en lo que tiene como invento brutal misógino, ¿no? Yo diría, es una actitud que da por tierra todas las concepciones obligadas del Estado argentino en materia de equidad de género. Lo simbólico eran esas salas. Ni que hablar también la desaparición literal y llanamente del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad. Sí, ¿no? es una disfunción que no tiene calificación. No.
porque no ha habido ningún acto administrativo más que un decreto en donde no aparece el ministerio, ¿está claro? Es una defunción extraña, pero que no me llama la atención. Es una defunción así, de hecho, sin ninguna sintonía con algún aspecto mínimamente burocrático, yo diría, ¿no? Generalmente se puede poner, no les gusta, pueden haber hecho una manifestación un poco más interesante y un poco más decente, diría. Dan por tierra nada menos que con el ministerio que supimos conquistar. No se sabe qué va a pasar con sus 2.260 personas, que significaban para el presupuesto de la nación todo eso, 0,2%. Sí. Así que no es por el lado del ajuste que está justificada la defunción, es por un elemental contenido de los ideologemas que rigen las mentalidades de quienes en este momento se han hecho cargo del gobierno. ¿Por qué lo hacen, Dora? Y bueno, lo hacen porque tienen una propensión muy reaccionaria. Hay muchos elementos, incluida la vicepresidenta, que efectivamente tiene una antipatía profunda a lo que es la ideología de género. Es gente que vitupera la razón diciendo que no hay diferencial retributivo entre varones y mujeres, por ejemplo. Tenemos nada menos que a la premio Nobel. Menos mal que la Academia Sueca nos hizo el regalo del premio Nobel a Claudia Bordén, que efectivamente es una especialista en materia de análisis muy riguroso sobre el diferencial de los salarios femeninos y masculinos en el mercado, ¿no? Así que la verdad es que tienen que discutir con la premio Nobel, pero en fin, para redondear, esa misoginia, ese patriarcalismo está fusionado con elementos culturales también en orden a ideologías que efectivamente creen en la familia binaria, monogámica, etcétera, no monogámica, perdón, binaria, y en fin, todas esas cuestiones que son de orden absolutamente ideológico, ¿no? Que son una prescripción que arraiga en contenidos profundamente no democráticos. La verdad que las políticas de género han sido propiciadas por todos los organismos internacionales. La Argentina es una asidua, ¿no? Firmante de las convenciones, de todas las convenciones, ¿no? Y sobre todo la convención CEDAW, que es la que consta en nuestra Constitución, es muy demarcatoria de lo que debe hacer cada Estado. Bueno, estamos en una crisis profunda, muy grave lo que está ocurriendo. Pensaba, Dora, que estamos así en shock, como dirán muchos y muchas. También estamos en proceso de reconfigurar una cantidad de cuestiones y entre ellos tiene que ver cómo reaccionamos a este ataque que es generalizado, porque donde uno mire, todavía no estamos en condiciones de dimensionar el alcance del daño, ¿no? Exactamente. Por todas partes estallan los forúnculos, ¿no? Sí. Entonces, yo he venido diciendo que tenemos que tener en todo caso una cordura elemental, estratégica. Esto es lo que quiero decir. Hay que pensar bien el tiempo de la reacción, los lugares de la reacción. No podemos precipitarnos más allá de las ganas que tenemos. Tiene que haber una concatenación mucho más orgánica en la medida que se pueda, porque en general las formas de estallido no son orgánicas, ¿no? Pero bueno, sobre todo estoy hablando de las feministas, ¿no? Sí. No estoy obviamente haciendo indicaciones sobre los mundos estrictamente laborales, sobre las organizaciones sindicales, que, en fin, sobre los conjuntos de trabajadoras y trabajadores que ya están organizados en sindicatos y demás, los movimientos sociales, en fin. Estoy hablando en este caso solo para las largas comunidades feministas que hay a lo largo y ancho de todo el país. Y de muchas mujeres que no saben que son feministas, tal vez, ¿no? Pero digo, la idea de constituirnos en torno de la defensa de nuestros derechos, que están en altísimo riesgo.
Pero bueno, insisto en mi posición de elaborar, pensar y ser estratégicas. Tal vez tengamos que movernos por las veredas para sortear la posibilidad de ir a parar a una comisaría. Mientras seguimos articulando para recuperar esos derechos, ¿no? Dora, mil gracias por este tiempo, por la posibilidad de charlar un ratito desde la radio de la universidad. Gracias por esa querida universidad. Bueno, y animarlas a no desesperarse, más allá de a veces los tentáculos de emoción, ¿no? Sí. Y en fin, un abrazo enorme, pero también hago una profunda, yo diría una profunda indicación de que se repiense cómo fue que cada quien pudo votar de manera tan equivocada, ¿no? Esto me parece que es también una circunstancia que yo muy humildemente pido que se haga, ¿no? Como no se pudo comprender que la motosierra era de verdad. Totalmente. Dora, mil gracias, un abrazo enorme. A ustedes, un gran cariño. Gracias. Dora Barrancos, historiadora, feminista, fue integrante del directorio del CONICET durante mucho tiempo, fue también asesora de la Presidencia de la Nación durante la gestión de Alberto Fernández, una de las grandes asesoras también del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidades. Bueno, tratando de complejizar este protocolo que se presentó ayer, que vamos a volver sobre él, vamos a charlar desde distintas aristas. Esto que remarcamos y que es muy importante poder hacerlo siempre, digamos, ¿no? La inconstitucionalidad de ese protocolo, y una vez que planteamos así en términos generales la inconstitucionalidad, es interesante también mirar punto por punto qué cuestiones aparecen en ese protocolo como para dimensionar ante quiénes estamos, digamos, ¿no? Desde conformar como reunir a las fuerzas federales para actuar sin orden judicial, porque plantea que no necesitan orden judicial porque el corte de ruta sería una flagrancia, un delito en esa situación, en esa circunstancia. Después, esto que por lo que charlábamos con Dora, ¿no? Ir hacia la criminalización de las mujeres, porque mayoritariamente las que vamos a las protestas con nuestros hijos, hijas, hijes, somos las mujeres, porque mayoritariamente somos las que estamos a cargo de nuestros hogares, somos las que en muchísimas situaciones criamos solas a nuestros hijos, hijas e hijes, y entonces es parte de ese universo que también fuimos construyendo, de ocupar la calle cada vez que necesitemos demandar un derecho. Y después, bueno, el protocolo tiene un sinfín de otras cuestiones, pero muy interesantes para cuestionar, digamos, ¿no? ¿Cómo se implementará este protocolo? Habrá que verlo. Ya hay organismos de derechos humanos, referentes de distintos espacios, sindicatos, bueno, todos hablando de cuál es la forma de contrarrestarlo. Mientras esto pasa, mientras nos ocupamos de esta cuestión, el otro punto central, o tal vez el punto nodal de esta cuestión, es ese ajuste brutal que están implementando y que, como venimos diciendo hace décadas, ese brutal ajuste solo cierra con represión. Bueno, ahí está. Este brutal ajuste cierra con este protocolo de represión que nos están amenazando. Porque de otra manera, un ajuste de estas características, un avance tan generalizado sobre los derechos sociales, políticos de la ciudadanía, solamente se puede hacer bajo un régimen dictatorial, bajo la dictadura militar.
o en estado de sitio, que decían también. En fin, un poco ahí para seguir dimensionando este escenario en el que nos encontramos.